Bienvenido al podcast Caminando en el Evangelio, donde encontrarás la lectura y un comentario del Evangelio del día. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Te invito en este momento a entrar en oración, diciendo con fe y apertura: ven Espíritu Santo, ilumíname, abre mis oídos, mi mente y mi corazón, para que pueda escuchar con atención, comprender con profundidad y acoger con docilidad todo lo que tú quieras revelarme y enseñarme en este día. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Este pasaje en San Marcos aparece como una especie de paréntesis dramático, si quieres, dentro del ministerio de Jesús. Venimos de la misión de los 12 y de repente el evangelista nos mete en el palacio, en el ruido del poder, y nos deja oír lo que ese poder dice cuando ya no controla la historia. Rumores, interpretaciones, superstición y sobre todo una frase que delata la grieta interior. Herodes no está leyendo teología, está leyendo su propio miedo. Escucha a Jesús y en vez de abrirse a la novedad de Dios, vuelve a la escena que él quisiera borrar, la muerte de Juan. San Marcos dibuja a Herodes con una ambigüedad muy humana. No es un monstruo, digamos. Lo presenta dividido, capaz de reconocer la luz y al mismo tiempo incapaz de sostenerla. Sabe que Juan es justo y santo, lo protege, lo escucha con gusto, pero queda desconcertado, es decir, Juan le toca donde duele y donde salva. Y esa mezcla de atracción y resistencia es clave porque la palabra profética no entra como un adorno, entra como una llamada a la verdad y esa verdad no se deja domesticar por el protocolo
de un rey o de un banquete. El texto muestra que el problema no es solo moral en el sentido superficial, sino interior. Herodes intenta gestionar la verdad como se gestionan las crisis de imagen, reteniendo a Juan en la cárcel. Pero la cárcel no puede encerrar lo que Juan representa. Y aquí resuena con precisión lo que la Iglesia llama conciencia. Es el lugar donde la verdad no es un argumento externo, sino una presencia que interpela. Dice el Catecismo, citando al Concilio Vaticano II, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. Qué bonito. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. Y en ese sagrario, Herodes, que también tiene conciencia, no está con la gente del banquete, ni con sus ministros, ni con los que le hacen la pelota. Está solo con Dios. Y con el eco de la voz que le ha dicho lo que no quiere oír. El banquete funciona entonces como símbolo narrativo. Es la escena del poder que se alimenta de miradas, de aplausos, de promesas grandilocuentes, de juramentos impulsivos. Y Marcos subraya el mecanismo. Decide la presión, no la verdad, no el bien. Decide el qué dirán. Herodes se entristece, pero no cambia, se deja vencer por ese qué dirán, por esa presión de los demás. Y el evangelista ahí es finísimo, dice que el dolor no basta, la tristeza no es conversión. Lo que pesa más que la vida de un profeta es la vergüenza social ante los invitados. Y así, la injusticia se ejecuta con rapidez, casi como si el mal necesitara velocidad para que no se pueda pensar. El final, con los discípulos recogiendo el cuerpo, deja una semilla pascual. La verdad puede ser silenciada de forma brutal, pero no desaparece. Queda en la memoria, vuelve como pregunta, como temor. Vuelve como el nombre de Jesús que ya no se puede ignorar. Y de fondo, San Marcos está preparando el misterio mayor. Si así tratan al precursor, el camino del Mesías también pasará por el rechazo, por la entrega, por una aparente derrota, por una injusticia ejecutada rápido, basada en el que dirán. Sin embargo, todo esto no tendrá la última palabra. Hoy te invito a que le des gracias a Dios por tu conciencia. Eso que sí, otros pueden herir o que nosotros podemos malformar, pero que nunca podemos destruir, porque es lo más íntimo, lo más sagrado que tenemos. Por eso toda persona, por muy torcida que esté, aunque esté metida en las peores circunstancias, con las peores compañías, esa persona siempre puede seguir escuchando a Dios en su corazón. Y si tú, que seguramente gracias a Dios no estás en esas situaciones extremas, pero alguna vez te pasa que parece que no puedes escuchar a Dios, entra en tu interior, entra en tu corazón, entra en tu conciencia, porque ahí está Dios esperándote. Como ser humano, Dios te habla en tu interior, siempre. Tu conciencia nadie la puede romper. Padre, gracias porque no nos abandonas en la mentira, sino que nos llamas a la verdad que libera. Danos un corazón dócil para escuchar y obedecer tu voz en lo íntimo de la conciencia. Y por intercesión de la Virgen María, haznos firmes y limpios en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.